sus micrófonos, por favor. Señor bendito, damos gracias a Dios por este día, por una nueva oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias Dios porque eres bueno en todo el tiempo estar pendiente de nosotros, Señor, y darnos, Señor, lo que necesitamos, sorprendernos, Señor, con cosas, pero sobre todo gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos da vida, vida en abundancia y una eternidad, Señor, en tu gloria. Permítanos, Padre, en esta noche poder tener nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta, nuestros oídos espirituales abiertos. Espíritu Santo, toma tú el control de todo lo que se hable, trae entendimiento a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y Espíritu Santo, tú revela los misterios y revela esa nueva identidad que tenemos en ti, ese reino en el cual vivimos ahora y que es diferente al mundo, pero que agrada a Dios. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, si recordarán, la semana pasada estuvimos viendo, hace dos clases, el tema de el reino de Dios, y les comentaba, y vimos la semana pasada, que una parte importante de este reino de Dios es compartido por Jesús en el Sermón del Monte, en el cual establece para todas las áreas de vida algunas las bases en las cuales ese reino de Dios establece, que es lo que Dios quiere que vivamos. Y comentamos también que muchas de esas cosas van completamente en contra de lo que el mundo enseña, y que inclusive por eso podemos ser señalados, criticados, perseguidos, juzgados, pero que en todo esto debemos entender que Pablo lo decía, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Recapitulando un poquito, recordarán que hablábamos que el reino de Dios, si lo asemejamos a una nación, esa nación tiene sus propias leyes, esa nación tiene su propio gobernante, esa nación tiene sus propios estatutos de vida, y sobre el cual rigen economía, cultura, educación, impuestos, etcétera. Y el reino de Dios no está ajeno a eso, inclusive más bien fue algo que desde Moisés se estableció a través de la ley, y que el hombre a través del tiempo fue cambiando, fue aumentando, fue corrompiendo esa ley, los maestros rabinos, y que mucho de lo que Jesús hablaba en el Sermón del Monte era, habéis oído, refiriéndose no a la palabra escrita, sino el habéis oído se refería a las modificaciones o interpretaciones que los maestros rabinos habían hecho, y que no solamente eran incorrectos, sino inclusive a veces contrarios a lo que la misma palabra de Dios enseña. Vimos, haciendo un rápido resumen, las bienaventuranzas, que son los beneficios del reino, como lo que hoy el mundo cataloga como desechable, lo que repudia, como los que lloran, los humildes, los compasivos, en el reino de Dios son de suma importancia, y de hecho es lo primero que Dios busca que seamos. Vimos los motivos del reino, que es porque somos sal y luz en la tierra. Vimos lo que enseña la ley, que Jesús vino a cumplir la ley, no a cambiarla. Vimos el tema del enojo, que el mismo origen que tiene el enojo lo puede tener el asesinar a alguien, y entonces Jesús lo que quiere que ataquemos es no las consecuencias, sino la raíz de dicho problema, y que obviamente a veces los rabinos o los fariseos se fijaban más en lo externo, cuando Jesús fíjate más en lo interno, de dónde surge tal circunstancia. Espero irme rápido, aunque son varios temas, digo, total, si no alcanzamos, quedará una tercera parte, pero bueno, espero que quedemos hoy en terminar propiamente el tema del Sermón del Monte. El siguiente punto es el tema de Jesús enseña sobre el adulterio en Mateo 5, 27, y enseña esto:
habéis oído, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que todo el que mira con pasión sexual a una mujer y ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El tema del adulterio y la fornicación dentro del pueblo de Israel era muy conocido porque muchos de los pasajes que los profetas les enseñaban, o las palabras de Dios venían, eran esa connotación de pueblo adúltero, que habéis preferido irse tras otras prácticas y otros dioses paganos a estar conmigo. Entonces Dios en ese momento les daba mucha palabra de trataba a la nación como una nación adúltera, y realmente lo era viendo las prácticas que hacían, y no solamente hablaban de un tema espiritual, sino también de un tema físico. Entonces cuando Dios, Jesús en ese pasaje les habla acerca del adulterio, el pueblo perfectamente entendía esta doble razón, tanto en lo espiritual como en lo físico. Algo que aborrecía mucho Dios en el Antiguo Testamento era precisamente la facilidad con que el pueblo se iba a adulterar y a fornicar con otros dioses. Hoy leía en Números 26, si no mal recuerdo, 28, Números 26, que es donde habla de Balac y Balaam, que Balac quería que el pueblo fuera maldecido a través de Balaam, y Balaam le dijo, no lo puedo maldecir porque pues es un pueblo bendecido. Y 3 veces intentó hacerlo y no pudo hacerlo. Y dice la palabra que Balaam le recomendó a Balac que insinuara al pueblo de Israel a unas prácticas paganas con un dios, Moloch, si no mal recuerdo. Y así fue como hizo pecar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se fue propiamente incitado a adulterar y fornicar. Y eso a Dios les agradó en sobremanera, al punto que mató a 24,000 personas del pueblo de Israel a causa de esto. Entonces, Dios lo que nos habla en este pasaje habla sobre la fidelidad, que tenemos que ser fieles a Dios, y el pecado debe ser eliminado drásticamente porque sus efectos son letales. En el pasaje de Mateo habla de que si una parte de tu cuerpo te es ocasión de caer, sea cortado. Si sea mejor que entres manco al reino, a que por causa de tu mano todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, la consecuencia aquí, lo que Jesús expresa es, la consecuencia es grave en el tema del pecado. Entonces mejor de raíz arrancar esa parte. El siguiente pasaje es en Mateo 5, 31, 32, acerca del divorcio. Dice la palabra, han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio, pero yo digo que un hombre que se divorcie de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y que se case con una mujer divorciada también comete adulterio. Aquí lo que Jesús habla es acerca del compromiso. Moisés permitió esta carta de divorcio a causa, dice, de la necedad del hombre. En el Pentateuco, ahí cuando el pueblo andaba en el desierto. Pero la práctica había llegado a tal punto que el rabino o los maestros judíos o fariseos decían, con que presentes una carta, es más, estás inconforme, mete tu carta y quedas libre. No sé cuántas han visto o hoy saben que si tú compras algo en cualquier tienda, aún en Amazon, Mercado Libre, simplemente porque no te guste, lo puedes regresar y te regresan tu dinero. Algo así pretendían hacer el pueblo de Israel con el tema del divorcio. Si el hombre decía, ay, ¿sabes qué? Llevo 2 días contigo, pero no, ¿sabes qué? No me caís bien. Le permitían dar una carta de divorcio y regrésate a tu casa.
Y lo que Jesús aquí está hablando es, no, sean comprometidos con el tema. No es como que, ay, me cae mal, me vistes feo y te regreso a tu casa. Y también da otra pauta al respecto, que es solamente por causa de de adulterio comprobado, era una causa legítima para poderse divorciar en ese tiempo. Entonces, en estos dos pasajes hemos visto cómo Dios nos habla de fidelidad y de compromiso, que es como ahora debemos vivir en su reino. La siguiente parte que Jesús habla es acerca de los juramentos. Mateo 5:33. También habéis oído que nuestros antepasados se les dijeron, no rompas tus juramentos, debes cumplir con todos tus juramentos que le haces al Señor. Pero Jesús viene a hacer una corrección y dice, pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo está en el trono, es el trono de Dios. No digas por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ni siquiera por tu cabeza, dice. No jures por nada. En aquel tiempo tenían mucho la costumbre de, y eso habla de responsabilidad, utilizaban muy comúnmente meter a Dios en sus asuntos, y a tal punto que después se volvió algo profano, impertinente y descuidado. Por cualquier cosa decían, te prometo por Dios que así es, ¿no? Y esto, pues, obviamente, para sacar una ventaja. Por ejemplo, hacían tratos de, oye, te vendo este terreno en 1,000 pesos, y a lo mejor valía 800. Y a lo mejor el otro decía, oye, pero no me lo estás dando caro. No, te lo juro por Dios que te estoy dando el precio correcto. Entonces había llegado mucho ese punto en el cual el nombre de Dios se ha utilizado vanamente y bajo contextos que no ameritaba siquiera. Entonces Jesús dice, no, espérame, ya no juras por nada, ni siquiera por tu cabeza, porque ni siquiera tú controlas los pelos de tu cabeza. Simplemente ahora, tú sí sea sí, tú no sea no. No tienes por qué meter a Dios de por medio en algo que para darle veracidad a tu argumento. Simplemente sí, si lo vas a hacer, no, si no lo vas a hacer, y no pasa nada. Habla de ser sincero en lo que hablemos, ¿no? Seamos íntegros en lo que hablemos, y si vamos a hacerlo, pues que realmente lo hagamos. El siguiente punto que habla es la justicia en el reino, Mateo 5, 38, 42. Y ese es uno de los pasajes, es algo muy conocido. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, dice Jesús, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ir al tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige llevar el equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te piden y no des la espalda a quienes te piden prestado. Aquí lo que Jesús está hablando es, y haciendo una corrección, sí estaba en la ley escrito que ojo por ojo, diente por diente, pero en la ley se refiere a un tema de ser equitativo en el daño que hacías. Dile en Levítico habla mucho de toda esa parte, que si algo, por ejemplo, si alguien te prestaba un caballo para trabajar y estando en tu posesión el caballo moría, tú tenías que restituir un caballo, ahora sí que del mismo costo, ¿no? Si te prestaban un martillo y lo rompías, tú tenías que reponer el martillo. Si una oveja el otro la mataba, te tenía que restituir una oveja. Ese era el ojo por ojo y diente por diente. El contexto que Dios había puesto en el Antiguo Testamento era, va a corresponder el pago conforme al daño. Si fue por un ojo, es más, si alguien mataba a una persona, el pago era
matar a la persona, habías quitado una vida, entonces va tu vida de por medio. O sea, ese era. Pero en los tiempos de Jesús ya la ley había cambiado y entonces querían establecerlo por todo y lo utilizaban de venganza. El ojo por ojo y diente por diente era para que el sacerdote bajo ese criterio hiciera justicia. Pero el hombre después lo tomó en su mano como un tema de venganza. Ah, me golpeaste, voy y te golpeo. Ah, me dañaste, yo voy y te daño. Sacando de contexto el principio que originalmente era para darle un sentido de justicia en algo que se tuviera que juzgar ante las leyes. Esto nunca se tuvo en mente justificar actos de venganza personal. Simplemente era establecer un parámetro de justicia, como les decía, ante lo que podía ocurrir. ¿Y qué es lo que Jesús viene a establecer? Quitarnos nuestro derecho a venganza al decir, si te da una cachetada, pon otra mejilla. No te vengues, sino al otro, con esto puedes sosegar. No sé cuántos les ha ocurrido en algún tipo de discusión que la otra persona empieza acaloradamente a decirte, a reclamarte, y oye, y que te dicen, es que tú, me dañaste con tus palabras, y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Perdóname, te dañé, ¿cómo te lo, perdóname por lo que te dije, porque no eres así? Inclusive le dices, mira, eres una buena persona y lamento haberte dicho, la persona le calma los humos, ¿no? A veces le quitas la posibilidad del reclamo. Así opera el tema que Jesús quiere que hagamos. Por ejemplo, no sé si han visto la serie de Chosen. Eso lo vimos en la última temporada, ¿verdad? En el cine. Bueno, a los que lo han podido ver. Hay una escena en la cual, como dice aquí, la ley en Jerusalén en ese tiempo, bueno, en Israel, era que si el soldado romano te decía, me tienes que llevar, llévame, estoy cansado, llevo mucho equipo, llévame mi equipo 1 kilómetro, lo tenían que hacer. Esa era la regla. Y en la escena Jesús lo lleva 1 kilómetro y todos los discípulos van dispuestos a quitarse ya las cosas y Jesús se sigue de largo. Hasta el soldado romano le dice, oye, hasta aquí es. Y Jesús le dice, yo ya cumplí con lo establecido, pero nada me obliga a no seguir, o nada me impide llevarte otro kilómetro. Y los discípulos le voltean a ver así de, Jesús, ¿qué onda, no? O sea, ya cargamos 1 kilómetro, ¿por qué otro? Y Jesús no le dice, háganlo. Empiezan a caminar y los soldados romanos empiezan a sentir pesar porque, oye, ya lo cargaste 1 kilómetro. Y en el camino empiezan, oye, el soldado le decía al discípulo, oye, te ayudo con esto, o dame la lanza, o dame el calzo porque pesa, ¿no? Eso hacía que cambiar el pensamiento de las personas cuando tú les quitas el derecho a venganza, inclusive te pones en una disposición dócil de decir, te doy. Y el pasaje termina con esto, dale a los que te pidan y no des la espalda a quien te pida prestado. Con eso termina Jesús esta enseñanza sobre el tema de venganza. No tengas la venganza en tus manos, déjasela a Dios, tu obra de la mejor manera posible. Y siguiendo sobre esa línea, el siguiente pasaje que Jesús enseña aquí es amar a los enemigos. El amor al prójimo en el reino. El mundo nos dice, no, ¿cómo vas a odiar a tu enemigo? Por algo es tu enemigo, tú atácalo. Jesús dice al respecto en el verso 43 de Mateo 5. ¿Has oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. La palabra original, o la enseñanza original de la ley era, ama a tu prójimo. Pero los rabinos empezaron a cambiar la interpretación y agregaron esa segunda línea de odia a tu enemigo. Si amas a tu prójimo, a tu cuate, entonces odia a tu enemigo. Ese fue invento de los rabinos. Eso no era la idea
de Dios al respecto. Inclusive en Proverbios 25-21 habla, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Eso Salomón ya lo sabía, así era antes. El prójimo es cualquier persona, sea tu amigo, tu conocido, tu desconocido o tu enemigo. Entonces, el principio había cambiado y entonces Jesús viene a hacer una nueva corrección. ¿Quieres amar realmente a tu prójimo? Ama a tu enemigo. Y entonces viene la explicación y todo lo vamos platicando. Pues qué chiste tiene amar al que te ama. Pues es sencillo, ¿no? O sea, pues no te cuesta nada. Si te tratan bien, pues tratas bien. Pero ¿qué ocurre cuando tienes que amar al que te daña, al que te molesta, al que te hace bullying, al que te ha hecho la vida de cuadritos, al que te ha ofendido, al que te ha quitado cosas, al que te ha robado, al que te ha lastimado, al que te ha sobajado? Eso es más difícil, sí, pero ahí es donde mostramos verdaderamente el amor de Dios en nosotros. Inclusive dice la palabra, y Jesús dice, haciendo esto, mostraremos que verdaderamente somos hijos de Dios. Y pareciera que Jesús pone la vara bastante alta. En un estándar, creo que ya lo comenté la semana pasada, si no lo vuelvo a comentar, un estándar muy por arriba de lo que un ser humano podría tener en capacidad de hacer. Oye, pero ¿cómo voy a amar al que me hizo? Y Jesús dice, pues sí lo puedes hacer. Pero Dios lo que viene ahora a mostrar es, ya no en tus fuerzas, ya no pienses en lo que te hizo, sino en que ahora mi hijo, imagínense lo que hizo Jesús, amó a todos los que lo llevamos a la cruz a causa del pecado, haciéndose pecado él por nosotros. Antes éramos enemigos de Dios al ser pecadores conscientes al respecto. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Tomó nuestro lugar, alcanza ese estándar alto que Dios había establecido y entonces nos dice, ahora puedes perdonar porque yo ya lo hice y te doy el poder para hacerlo. ¿Por qué Dios no bajó el estándar? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, te doy chance de que yo había dicho que amarás a tus prójimos? ¿Y por qué Dios en algún momento no dijo, bueno, con excepción de tus enemigos? Porque se hubiera hecho Dios imperfecto. David lo comentaba la otra vez. La misma palabra de Dios, su misma naturaleza, obliga a Dios a ser Dios. Si Él es perfecto, Él no puede hacer algo imperfecto. Si Él hace algo perfecto, no puede. Si Él dice una ley perfecta, no puede ser una ley imperfecta, nada más para darnos cierta concesión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Manda a Jesús cumple la ley completa, alcanza el estándar perfecto de Dios, y entonces ahora, no por imposición, sino por elección, nos dice, lo pongo al alcance de tu mano. ¿Cuál es el requisito? Voltear a ver a la cruz y decir, recibo ese regalo ahora puesto a través de Jesús, y es como nosotros ahora somos perfectos. Hoy vivimos una vida aún imperfecta a la luz del mundo, sí, pero ante los ojos de Dios, revestidos de Jesucristo, Él nos ve ahora perfectos, santos y dignos. El siguiente pasaje, pasamos a Mateo 6:1, y habla acerca de dar a los necesitados. Y se dan cuenta todo lo que Jesús en este pasaje compartió en esta Sermón del Monte, va uno ligado del otro. Como que pone un fundamento anterior para entonces dar el siguiente paso, el siguiente ladrillo en la construcción de ese sermón. Dice en Mateo 6, del 1 al 4, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando lees a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan las trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa.
Mas tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te dará recompensa. Toda honra y exaltación son de Dios. Eh, Cuando habla aquí de que algunos lo hacen, vean, yo les di, ¿no? O o se jactaban de lo que hacían. ¿A quién le daban la honra? ¿A Dios? Era su propio ego el que alimentaban. Era su intención oculta de ser reconocidos, saliendo a exponerse de, miren, soy buena persona, reconózcanme. El reconocimiento no viene por propia boca, dice Proverbios, sino toda exaltación que Dios nos da siempre es a través de una persona ajena a nosotros. Todos los esos actos de buena fe, la limosna la oración, o el ayuno debían ser parte de la adoración de Dios, incluyendo esa parte de dar. Ahorita vamos a ver un poquito del ayuno. O sea, no estaríamos haciendo nada fuera o extraordinario o excepcional. Cuando ayudar puede ser algo en retribución de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros podemos dar sin esperar nada a cambio, Dios se alegra. Y es una forma de mostrar la adoración. Recordemos que la adoración no es solamente cantar, levantar las manos y esos actos visibles, sino la perfecta adoración a Dios es aquella que te comportas como a Dios le agrada aunque nadie te vea. Haces lo correcto aunque no te den reconocimiento. Ayudas a alguien sin entrar en un tema público. ¿Cuántas veces alguien ha recibido ayuda? Yo sí puedo decirlo. Tienes una necesidad y Dios siempre te provee de alguna manera. Y no algo exhibicionista, sino cuando alguien te ayuda. Bueno, en mi caso siempre ocurrió, fue así de algo muy discreto. Mira, ten para que te apoyes. Y me lo ponían en la mano o de la forma menos visible, aunque hubiera gente. Esa es la forma que Dios le agrada que podamos hacer, porque Él no lo va a recompensar. ¿Cuántas veces les contaré un testimonio? Alguna vez había la posibilidad de ayudar a personas y que la despensa, iba con la mamá de mis hijos a hacer la despensa y hacíamos nuestro carrito, hacíamos otro carrito y la regalábamos a quien viéramos que necesitara. Y mi hijo se debe acordar bien, una vez en Hermosillo estábamos en carencia y un amigo desconocido, inconverso, un domingo, y hace no mucho nos acordamos, un domingo estaba en la casa y estábamos así con ¿qué vamos a hacer? Y me habló Alberto, se llama Alberto Loredo, y me dice, ¿dónde estás? Le digo, en la casa. Dice, voy para allá. Y ya le digo a la mamá de mis hijos, oye, que viene Alberto para acá, ¿qué hacemos? Pues ni modo, un café, negro, ¿no? Y llegó, tocó, vengan, súbanse, vamos a la Comercial Mexicana. Y su mamá me voltea a ver y, pues vente, ¿no? Tráete a los niños, vámonos. 2 veces nos hizo despensa, nos llevó al centro comercial y agarren. No, que cómo crees, agarren, o agarran ustedes o yo agarro. Entonces, ahí íbamos haciendo despensa. Dios retribuyó y como me acuerdo, me hacía recordar, nosotros alguna vez dimos despensa, alguien vino a darnos una despensa porque Dios fue fiel en recompensarnos. Siguiendo en ese pasaje también habla acerca de la oración, que algunos tienen por costumbre, o tenían por costumbre, orar y alzaban la voz y véanme, estoy orando aquí en el templo. Y Dios dice, no, Dios no quiere ver tus exhibiciones. Dios no se complace en ver nuestras formas exteriores. Es lo que se agrada es ver nuestro interior. Entonces, Dios no recompensa la hipocresía, pero sí la castiga.
Dios se alegra más cuando ve que la honra y la gloria que le damos es a través de cosas que van de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a justicia y rectitud. Dice el siguiente pasaje, siento que me salté uno, pero no, aquí está, ok. En ese contexto, hablando también sobre las muestras de exhibición, toca un punto muy importante que es el tema de la oración y habla del Padre Nuestro, la oración que en ese momento fue un modelo de cómo orar, estableciendo una nueva forma de comunicarse con Dios. De antes era de lejos, ahora les empieza a enseñar una forma más cercana de hablar con Él. Y nos enseña esto. Bueno, la oración y el ayuno en aquel tiempo, con eso Jesús nos enseña que es la vida devocional es parte del reino. El que tengas un tiempo de intimidad con Dios y de mostrar intimidad con Él es algo del reino. Y en este caso la oración es un modelo, no una liturgia, que después se convirtió en una liturgia de conocemos lo que dice la iglesia católica, digo, a los que le tocó irse a confesar, ¿no? 3 Ave Marías y 4 Padres Nuestros, ¿no? Y con esto purgabas tu pecado. Y no es así. Si vemos la oración del Padre Nuestro, él habla se habla de 6 peticiones, 3 relacionadas con Dios y 3 relacionadas con las necesidades humanas. Y algo muy semejante a los 10 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos es un tema de mandamientos hacia Dios y los otros 5 hacia nuestros prójimos. Y entonces aquí lo que Jesús enseña en la oración es que toda oración se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. No podemos orar para nuestra conveniencia. Inclusive las oraciones que son para nuestra conveniencia no son contestadas. Y la gente que no sabe esto, que no conoce de Dios, va y dice, es que Dios, ¿por qué no me contestas? Y dice Santiago, pues porque piden mal, porque pides para ti y no para los demás. Entonces, el que se haga la voluntad de Dios expresada en la oración del Padre Nuestro es que la oración está sometida a la voluntad de Dios. Y debemos entenderlo, aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios para entonces sobre eso pedir alineado a Él. Y otra parte importante de la oración es perdona nuestras deudas. Al nosotros violar la ley de Dios, nos volvemos deudores con Dios. Por ahí un canto de Juan Carlos Alvarado que cuando lo escuché por primera vez no lo alcanzaba a entender. Decía, soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. El pago que Dios hizo por nosotros es una deuda que ustedes piensen, ¿cómo la podrían pagar? No tenemos forma de pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un regalo que nos ha dado por gracia. Y esa es la parte que nos volvemos deudores ante Él. Entonces, cuando la oración dice perdona nuestras deudas, es perdona nuestros pecados. O sea, lo que nos hace deberte, tener una cuenta pendiente ahí contigo, perdónanos esa parte que nos hace deudarte más. Vemos en otras parábolas de Jesús como, por ejemplo, cuando le perdona la deuda, y habla precisamente de esto, al que le debía mucho dinero al Señor, que por rogarle, le dice, te perdono la deuda. Y cuando él sale y se encuentra un consiervo que le debe 1,000 pesos, 100 pesos, se pone como loco, no, págame. Y aquí es lo que habla Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es exactamente el mismo sentido de
la parábola que habla Jesús de los deudores. La última parte de la oración es algo que quiero aterrizar, es la versión original dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios no nos tienta. No sé si aquí ya habíamos platicado. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? La prueba es la forma que Dios utiliza para ver que hemos madurado en Él. La tentación es lo que utiliza Satanás para hacernos caer y alejarnos de Dios. La prueba no nos va a alejar de Dios. El final de la prueba es acercarnos más a Dios. El fin de la tentación es alejarnos de Dios. Entonces aquí la traducción puede crear cierta confusión al respecto, porque Dios no tienta a nadie. Aquí lo que una traducción que me gusta más, Nueva Traducción Viviente, dice: no permitas que cedamos ante la tentación. Y el contexto que habla es: Señor, no nos dejes de ninguna manera caer en una tentación que nos aleje de ti. Esa sería la connotación que lleva esta parte del pasaje. Dios conoce nuestras necesidades y nuestras debilidades, pero Él no permite que seamos probados más allá del que podamos resistir. Hablando de la prueba, hablando de la tentación, obviamente la tentación es... Hay otro pasaje que dice: líbranos de todo mal, que es: no nos permitas que nos acerquemos a aquello que nos puede hacer caer o pecar delante de ti. Y otro de los puntos que aquí hablábamos, que es el tema del ayuno. El ayuno era algo común, conocido por el pueblo de Israel, que también había sido sacado de connotación. Ayunaban en aquel tiempo para ser vistos, y hasta ponían su cara demacrada, iban así: ¿a dónde vas, David? Voy acá a la casa porque estoy en ayuno, entonces estoy débil. Hasta tomaban esa posición de ser vistos. Cuando Jesús lo que dice: no, el ayuno correcto es más que ni se enteren que se hacen ayuno, ¿no? Lo hacían por habían perdido la parte espiritual del ayuno y lo hacían a veces como una dieta, nada más para dejar de comer. El ayuno que es, bueno, el ayuno que se expresa ahí en la Biblia, comúnmente era: dejabas de comer, ¿no? Pero va más ligado, entendiendo la connotación del ayuno, va más ligado a afligir tu alma y a someter tu cuerpo. Tu cuerpo en el sentido de las reacciones naturales o necesidades carnales que tenemos. ¿Cuáles son las reacciones que todo ser humano tiene? Que no puede resistir en su parte carnal, humana, de cuerpo: dormir, comer, por ahí hablan de las relaciones sexuales, e ir al baño, ¿no? Son los impulsos naturales que tenemos en la carne. El ayuno lo que lleva es, más bien, el cuerpo nos lleva a alejarnos de Dios en las prácticas que tenemos. Si eres un cuate que come mucho y cubres tu ansiedad comiendo, o tu tristeza comiendo, o tu alegría comiendo, te desvía completamente. Buscas un sustituto humano, carnal, en lugar de buscar a Dios, que Él satisfaga esa parte. El tema de el que duerme mucho, hablando de otros de esas reacciones instintivas que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué duerme una persona mucho? Por depresión, por tristeza, por cansancio, por pereza. Los ninis, ¿no? Este término que hoy he utilizado de las personas que no hacen nada, dicen que ni bueno ni malo. No, yo diría: no hacen nada bueno, porque malo sí lo hacen al dormir, o al estar sin una actividad, descansando. Dice, ¿cómo dice el dicho? La madre de todos los vicios,
la ociosidad, el no hacer nada, y que incluye la parte de dormir, lleva esa parte de tomar una actitud que no agrada a Dios, o que no nos acerca a Dios. El ayuno, la intención principal es acercarnos a Dios, y hay 5 connotaciones en la Biblia de lo que es un ayuno. El ayuno está asociado a la tristeza, esto es al sometimiento del alma, a la oración, a conocer más de Dios. Algo importante es también al arrepentimiento y purificación. El pueblo de Israel tenía un día de expiación en el cual tenían que ayunar, y era para limpiarse sus pecados y retomar su relación con Dios. En Isaías 58 nos habla de el ayuno está asociado a la caridad, a acciones visibles a la gente necesitada, ¿no? Tomar una actitud completamente fuera de opresión, sino más bien una actitud misericordiosa. Y en Hechos 13 y 14, en los capítulos, habla también del ayuno como para la búsqueda de la voluntad de Dios. Este pasaje en específico habla cuando dice que estaban orando y en ayuno, y por la dirección del Espíritu Santo fue cuando se le impone manos a Pablo y a Bernabé para que se fueran de misioneros, iba a decir de apostolado, ¿no? Bueno, hacer. Pero no hicieron esto hasta que no pasaron después de un tiempo de oración y ayuno para buscar la dirección de Dios. Y obviamente Pablo y Bernabé en ese momento salieron sabiendo a dónde iban, ¿no? Sabiendo cuál era la misión. Entonces, esa connotación de la razón y el motivo del ayuno había dejado de ser lo importante en Israel en ese momento. Simplemente ayunaban por ser vistos, ¿no? Y dice la palabra como salían así, todos afligidos, se vestían de silicio o con las peores vestimentas que podían tener, no se lavaban la cara, iban despeinados, y entonces iban para ser vistos por la gente, y eso les hacía creer que estaban siendo espirituales, cuando era todo lo contrario. ¿Qué es lo que Jesús viene a corregir? No, ayuna de la forma correcta, buscando la dirección del Padre, y si hubiera motivo de arrepentimiento o de perdón de pecados o de corrección de vida, haz un ayuno, ¿no? Pero no nomás por hacerlo por hacer. A eso se refería Jesús en este pasaje. No nos va a alcanzar el tiempo, voy a terminar con este último y lo vamos a dejar para el tercero para no hacerlo muy rápido. La economía del reino. Y eso es algo que todos hemos pasado por ello. Dice en Mateo 6, 19 al 34, este pasaje largo, pero lo vamos a resumir. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. El mundo hoy nos dice, inclusive busca darnos una identidad a través de las posesiones. Entre más tengas, más vales, el mundo dice, ¿no? Si no tienes, hasta eres visto de mala cara. Ay, cuánta gente, oye, vamos a hacer esto, sí, vamos a tal lugar. Oye, invitamos a fulanito. No, no lo invites porque nunca tiene. No, porque si lo invitas hay que cooperar para que vaya, ¿no? Hay una palabra que habla Jesús respecto a esto, del rico que dice, ay, tengo mucho dinero, ¿en qué lo gasto? Dice, hay unos graneros más grandes para almacenar más y podré vivir de aquí hasta que me muera cómodamente y feliz. Y dice la parábola, insensato, ¿no? Necio, cerrado de cabeza, no sabes que mañana puedes morir y todo lo que hiciste no sirvió de nada. Dice Jesús que hagamos tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Hay un momento en la eternidad en el cual Dios nos llamará
¿Juicio del trono blanco? No, Tribunal de, al tribunal de Cristo. al tribunal de Cristo. Perdón, siempre lo confundo. El tribunal de Cristo, en el cual dice la palabra que nos va a dar nuestras coronas y nuestras diademas en base a las cosas que hayamos hecho que sumen para el reino. ¿Qué puede ser esto? Ganar almas, tu servicio. Imagínate, un día platicaba con David y le decía, y yo entraba en cierta preocupación, bueno, los dos, porque lo comentamos. Imagínate que tú llegues ante el trono, ante el tribunal, y digas, en mi caso, no, señor, mira, tengo aquí la cuenta, y me subí a ministrar la alabanza, el servicio de la alabanza, 2450 veces. Y que Dios me diga, uy, pues sí, hijo, pero ¿sabes qué? De esas 2450 veces, solamente 50 veces subió un olor grato delante de mi presencia. Qué vergonzoso sería. Porque a veces decimos hacer cosas para Dios, pero nuestro corazón, nuestra intención está completamente lejos de Dios. Hace un día, bueno, ya saben que platico mucho con David, pero platicamos también. Imagínate que llegues, ¿cuántas almas salvaste? ¿Tenía que salvar almas? ¿Tenía que compartir? Eso sería muy triste, ¿no? Eso sería muy, muy vergonzoso. Eres salvo y vamos a tener un lugar en la fiesta, en la mesa de honor, pero no te va a tocar hasta adelante, ¿no? Imagínate que en lugar de sentarte hasta adelante de las butacas, te toque sentarte en las sillas que pusieron atrás en el patio. Vas a escuchar la prédica, vas a estar en la fiesta, pero no en una posición de honor. Entonces lo que aquí Jesús nos está enseñando es, lo importante no está en las riquezas sino en el dinero. Más adelante habla, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí están los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que buscas el día de hoy? Algo, por ejemplo, que yo le decía mucho a mi hijo, o a mis hijos ahora que buscaban qué estudiar, yo les decía, no busques donde haya dinero, que ese no sea tu intención, ese dinero, sino busca donde tú puedes desarrollar lo que te gusta hacer, y qué mejor hacer lo que te gusta y que sobre esto ganes dinero. Cambia completamente la connotación de dónde está la intención de tu corazón. Dice el verso 22, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener es en realidad oscuridad, ¿qué densa es esta oscuridad? ¿A qué se refiere esto? Es, si la intención de tu corazón o donde está tu tesoro es bueno, va a alumbrarte tu interior. Pero si tu intención es egoísta, mezquina, arrogante, ambiciosa, avariciosa, eso no va a ser luz a tu interior, sino todo lo contrario, va a ser oscuridad. Seguramente todos conocemos una persona que por estar cegado por el dinero, no refleja la mejor luz, al contrario, toda su vida, y dense cuenta, todas las áreas de su vida están en oscuridad, porque la intención original de su corazón, donde tiene su tesoro, que puede ser lo material, el dinero, no le deja nada que resplandezca. O cuántas personas conocen que tienen mucho dinero, pero como son dadivosas y dan, tienen iba a utilizar un término, pero no quiero que se confunda. Bueno, tienen una luz, ¿no? Reflejan, voy a manifestarlo así mejor. Reflejan una misericordia y un amor que a veces los que son amantes del dinero, no lo hacen. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amarás a otro. Sé leal a uno y despreciará a otro. No puedes servir a Dios y estar esclavizado con el dinero. Y aquí retomamos algo. Dios no está peleado con el dinero, ni el dinero está en contra de él. Inclusive el dinero fue creado por Dios, si lo quieren ver así. Y todo sistema económico
Dios ha estado dentro de la voluntad de Dios. El problema es que tu objetivo está en el dinero. El dinero está para servirnos, obviamente. Es más, Dios nos manda a ser buenos administradores de los recursos. El problema es que tu intención de vida esté más. Inclusive, aquí en la casa hay un testimonio de una ocasión que mi hermana se compró un auto del año, de agencia, y alguien lo vio y le dijo, ¿qué? ¿De dónde? O sea, él sí puede tenerlo, pero nadie más lo puede tener. Hasta tú ya tienes. Entonces, ese no es el concepto que Dios quiere del dinero. La economía de Dios es dar, ser buenos administradores y no buscar lo de aquí en la tierra, sino buscar lo que está en el cielo. Jesús estaba acusándolos por su religión terrenal superficial que dejó en oscuridad el corazón de cada uno de ellos, hablando de la economía. Los fariseos eran corruptos. O sea, imagínense, los líderes religiosos eran corruptos, buscaban su conveniencia, ¿no? Inclusive los pasajes dicen que les gustaban ser vistos, ¿no? Y que los vieran bien vestidos y con el oro cuando iban a dar las ofrendas al alfolí en el templo, que así de, ahí van mis 2 monedas de oro, ¿no? Vean que son 2 de oro, ¿no? Y daban de lo que sobraba. Y dice Jesús, el ejemplo de la anciana que dio 2 moneditas, y yo imagino que se acercó la mujer, así de, que nadie vea que nada más son, qué pena que... No, Dios vio la intención de su corazón, porque dice, dio todo lo que tenía, mientras los demás daban lo que les sobraba. Y era la muestra del corazón que les estaba, se estaba mostrando. Jesús los estaba urgiendo a buscar la salvación por medio de la cual podrían disfrutar del completo cuidado y provisión de Dios. Eso referente a los siguientes pasajes en Mateo 5:25, que habla de que no nos preocupemos por la comida y la bebida, ni qué nos vestiremos. Recordamos este pasaje que dice que las aves de los cielos se preocupan por el vestido. No. Para los que no saben o los que ya han visto, en la casa tengo 2 perros y un gato. Y el otro día, platicando aquí en sobremesa con mis papás y David, decíamos, qué vida de ellos, ¿no? Por ejemplo, de mi gato, que la mayor parte del día se la pasa durmiendo. ¿Qué le preocupa al gato? Y decía David, pues él nomás, miau. Y con su miau sabemos que quiere comida. Le damos comida y ya. No vuelve a maullar en todo el día, a no ser que quiera algo. Los perros también. En la mañana me despierto, me ven, ladran, les doy su comida y no vuelven. ¿Qué preocupación tienen ellos? Y dice la palabra que si nosotros somos hijos de Dios, Él está al pendiente de nosotros. No es que a Dios se le olvide proveernos. Hay una, y con eso voy a cerrar, hay una ilustración que el otro día compartí a David que me gustó mucho, que dice, cuando tú estás en tu casa o cuando eras niño y te ibas a dormir, tú le tenías que recordar a tu papá que, oye papá, antes de dormir cierra la puerta para estar seguro, apaga las luces. No, nosotros como niños nos íbamos a dormir sabiendo que nuestro papá se hacía cargo al respecto. Decía David también, no es necesario pensar en que Dios nos acompañe al salir a alguna actividad, porque Él va con nosotros, ¿no? A Él no se le olvida. Él está al pendiente de nosotros para saber nuestras necesidades, saber lo que somos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Él lo único que quiere es que lo hagamos, seamos conscientes de su presencia en nuestras vidas. Y tú ten la seguridad de que cuando te vayas a dormir, Él está al pendiente. Dice el salmista en Salmo 5, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Su oración no fue, Señor, guárdame en la noche.
de lo que puede ocurrir. Él dijo, no, yo me voy a dormir y voy a descansar, plenamente confiado y seguro que Dios será a cargo de mí. Dice otro pasaje, si no me recuerdo, Salmo 91, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del mal destruya. Dios se encarga de eso. Y es lo que aquí Jesús les dice, a ver, ¿de qué se afanan? ¿Qué preocupación tienen en este mundo si yo estoy al pendiente? Dice que inclusive si Salomón tenía lo mejor, los lirios del campo se vestían mejor que él. Y si tú vas a un campo, cualquier campo, con plantas, con flores, tú lo ves y dices, son hermosos en sí mismos y Dios se encarga de cuidarlos. ¿Cuánto Dios no hará por nosotros? Entonces, y termina ese pasaje, esta parte del bosquejo con busquen primeramente el reino de Dios. En esa versión dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Quieres que Dios se haga cargo de ti? Busca a Dios y Él de lo demás se encarga. La siguiente semana o en 15 días estaremos terminando con ese sermón del monte, pero entendiendo esto, estamos viviendo ahora en un reino, en una cobertura muy diferente a lo que el mundo dice que seamos o que el mundo nos plantea. El mundo nos dice, preocúpate, véngate, desquítate, toma lo que es tuyo, haz justicia por tu mano, no le des a los demás, tu posición te la ganas, que vean la posición que tienes. Eso nos dice el mundo. Y Jesús nos dice, no, el reino de Dios no se trata de eso. El reino de Dios se trata, y voy a cerrarlo así, y si no lo había interesado, es en la intención del corazón que tengas. Sé bueno en todo lo que hagas. Por eso dice Pablo, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo recto, todo lo de buen nombre, si tiene algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es esto que Jesús nos dice aquí, en ese sermón. Todo lo que Jesús les fue enseñando era bueno, era digno, merecía alabanza. Y Jesús dice, vivan en esto. No vivan como allá dice, sean responsables, sean íntegros, sean fieles, sean buenos administradores, sean buenos con los demás, amen a los demás. Eso es lo que Jesús nos está enseñando al día de hoy y que estaremos terminando la próxima semana. Ok, entonces yo te voy a invitar que cierres ahí tus ojos donde estás.